Como ustedes han podido ver, hay bastantes cositas aquí que explicar, como les dije. La primera es, bueno, resulta que no son pues cientos de los militares juzgados por violaciones graves de derechos humanos, no pasan de 10, porque esos son los compañeritos de prisión del señor Antauro Humala. En segundo lugar, ¿qué hace un señor acusado y condenado por asesinar policías al lado de violadores de derechos humanos de población civil? No veo por qué tengan que estar juntos, segregados de esa manera. Luego, no sabemos si este penal, Virgen de la Merced, es penal o no es penal. Y en cuarto lugar, finalmente, el argumento de la seguridad ha sido, en estos días, francamente demolido. Se ha dicho una y otra vez que Piedras Gordas 1 es un penal muchísimo más seguro, pero muchísimo más seguro que este penalcito chiquitito con 10 celdas. Y siendo un penal mucho más seguro, se debió aislar al reo, colocarlo en una situación en la cual sus padres puedan verlo en un ambiente separado, simplemente por razones de seguridad. No se ha hecho eso, se le ha hecho su cárcel especial. Sobre la materia, el presidente de la República hasta la fecha no ha dicho nada. Ya van pasando varios días, el traslado se hizo el sábado, y sería bueno que hable y que diga la verdad. Porque por último, si sale y le dice al país, miren, mi mamá me vuelve loco, yo creo que lo podríamos entender un poquito mejor. Que simplemente este silencio en el cual no quiere decir una palabra sobre por qué se ha tomado esta disposición. Y finalmente el ministro de Justicia no le puede mentir al país. Si el presidente de la República no estaba enterado de esto, pues muy mal. Porque si Inteligencia Nacional no le comunica el informe al presidente de la República que hay una amenaza contra la vida de sus padres, entonces Inteligencia Nacional no sirve para nada, para empezar. Y dos, el ministro no puede estar enterado de eso y no comunicárselo al presidente de la República. Y tres, esto tiene un costo político, que el presidente de la República debería conocer antes de que se tome la decisión. La verdad, muy mal. El ministro de Justicia, el señor Pérez Guadalupe, son excelentes profesionales, pero la cosa política la están manejando con los pies. Esperemos a escuchar más de esto en los próximos días. Y ahora nos vamos a una pausa, pero ya estamos con Gonzalo de las Casas, que nos va a explicar todo lo que va a pasar con el fútbol, bien explicadito, desde el punto de vista del concurso en Indecopi, que no es un concurso para ganarse un premio, es un concurso para cobrar lo que se le debe a los acreedores del fútbol peruano. Volvemos. Estamos con Gonzalo de las Casas, abogado, experto en derecho concursal. A usted que me está viendo, de repente esto de que la gente concurse no le da derecho. Bueno, no es el tema de que la gente concurse. Él nos va a explicar exactamente de qué se trata. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Rosa María, por invitarme. Primero, la palabra concursal, explíquesela al público porque le debe sonar a cualquier cosa menos a lo que es. El concurso es... concursal se llama porque concurren los acreedores a cobrar a un deudor que les es común a todos y concurren en un proceso único de ejecución del patrimonio de ese deudor. Y como el patrimonio se torna insolvente, es decir, incapaz de pagarle a todos, se presenta una situación en que la concurrencia a su vez está sometida a determinadas reglas. Entonces concursan por cobrar y la ley establece determinados principios o criterios, ¿no? Primero cobran los que están menos protegidos respecto al deudor, que son los trabajadores. Después cobran los que están metidos en esta desgracia por razón no de un contrato donde ellos puedan evaluar el riesgo, sino por razón de obligaciones de carácter legal. Llámese, por ejemplo, los aportes previsionales, los aportes a la seguridad social y, por cierto, los impuestos, ¿no? Claro. Porque nadie celebra un contrato para pagar impuestos. Los impuestos es producto de la realización de una actividad económica. Así es. Y después, bajo este criterio de concurrencia y de prelación, concurren los acreedores que tienen, digamos, una condición de acreedores sin garantías. Las normas tributarias antes decían que incluso antes que los acreedores hipotecarios, lo que tenía una garantía real, física, que garantizaba su crédito, la SUNAT tenía prelación. Pero hace ya muchos años, harán 20, la norma tributaria cambio dijo, quien tiene una hipoteca,
cobra antes que el acreedor tributario, por razón de ese privilegio que le otorga cobrar contra el bien hipotecado. Así es, va primero. Exacto. Esas son las reglas. Ahora. Y por eso se llama concurso. Claro. Porque hay que concursar y demostrar que tengo ese privilegio y que ese privilegio lo obtuve antes de la insolvencia del deudor. Primero es cuántos somos. Segundo, en qué orden nos ponemos en la cola. Y tercero, entre los que somos de la misma categoría, ¿quién va primero también? O vamos a partes iguales. O vamos a partes iguales si somos vecinos en la desgracia. Exactamente. Como somos 40 trabajadores, bueno, a cada uno nos van a dar un poquito primero. La ley dice que, por ejemplo, si es el gerente con el empleado, en teoría, si la empresa se reestructura, cobran a partes iguales en función de lo que pague la empresa. Si la empresa se liquida, cobra primero el gerente y después el empleado. ¡Qué mal! Porque el gerente tiene más sueldo que el empleado. Ah, por eso. Y entonces tiene una prorrata de participación en la clase mayor. Mayor. Ahora, estas normas concursales se han aplicado con mucho éxito en los últimos 20 años en el Perú. Hay experiencias muy exitosas, hay experiencias no tan exitosas. Este canal, por ejemplo, es una experiencia exitosa. Todo lo que es el Grupo ATV. Canal 4, que usted manejó, es una experiencia exitosa. Finalmente se aprobó un plan de reestructuración, se pagó a los acreedores y se logró sacar adelante la empresa. Teniendo una legislación que ya tiene experiencias exitosas, ¿por qué era necesario sacar una legislación especial para el fútbol? Bueno. Este decreto de urgencia tenga rango de ley. Es temporal, pero se aplica solo al fútbol. ¿Por qué? A ver, así como tú refieres experiencias exitosas, hay experiencias muy malas en la ley concursal, ¿no? Entonces, tenemos que analizar estos casos que son aislados y en los que a algunos nos ha tocado participar. Tú conoces bien estos temas. Claro. Existen otros casos donde también me ha tocado participar en el que no ha sido tan exitosa la experiencia. Y si quisiéramos ver, y yo a lo largo de los últimos 20 años, Rosa María, he participado en muchísimos procesos concursales, un aspecto en el que yo siempre reclamaba algún nivel de modificación legislativa es en el tema del desapoderamiento. ¿De los qué? Desapoderamiento. Desapoderamiento. Claro. ¿Cómo es eso? A ver, cuando uno recurre al Poder Judicial para cobrar una deuda, trata de embargar o inmovilizar un activo para cobrarse. Lógico. Bien. Cuando ocurre una situación de insolvencia, el acreedor está constreñido a ir al concurso a verificarse. Así es. Pero la insolvencia supone un cambio en el deber del administrador. El administrador debe velar, primero, que todos los acreedores sean realmente los acreedores que tienen derecho. Y segundo, vigilar los bienes de la empresa, ya no en beneficio del accionista, o del socio, claro, o del gerente, sino en beneficio de los acreedores. Este es el concepto de intangibilidad que tiene ese activo. Claro. Puede decir, si todos tenemos que esperar, no vamos a, mientras esperamos cobrar, el que administre los bienes tiene que administrarlo para que los bienes no pierdan valor o que algunos no se escapen. Claro. Ahora, las dos mafias que se arman normalmente en estos casos es gente que no tiene créditos, que se inventa créditos para que le reconozcan un crédito que nunca existió. Se llaman los créditos amigos, de amigos o amistosos. Exactamente. ¿Para qué? Para ir sacando por ahí el patrimonio, ¿no es cierto?, sifoneando al otro lado y no pagar a los que verdaderamente... O eventualmente tener una capacidad de decisión dentro de la Junta de Acreedores. Exactamente. Y si llegamos a más, parte de lo que, por ejemplo, el proceso de Dodd-Frank nos enseña Así es. Y dice, aunque no se acredita, es la existencia de este acreedor vinculado que trató de dominar la Junta y en consecuencia... Exactamente. Primer problema. Segundo problema, lo que usted dice es, me voy al Poder Judicial y trato de cobrar lo que no me permiten cobrar en la Junta. Entonces saco una cautelar, saco otra... Bueno, las cautelares típicas en procesos de crisis es la siguiente. Respetamos la protección patrimonial, pero buscamos una cautelar por el cual todos los acreedores hostiles, teóricamente hostiles porque quieren cobrar, que el juez les suspenda sus derechos en la Junta de Acreedores. Esa es una. Y la otra es generar cautelares que signifiquen que estamos en la protección patrimonial, pero buscamos a través de jueces que nunca se instale en la Junta. Eso están en el mejor de los mundos. Claro. Te voy a contar casos que son interesantes. Por ejemplo, Pucallá, Agropucallá S.A., que tiene dos empresas, Pucallá Industrial, que es el ingenio, y Agropucallá. ¿Sabes cuánto tiempo tiene sin instalarse en la Junta? 7 años. 7 años, claro. 7 años. Recurso tras recurso. No. Ahí el simple proceso de verificación nunca se puede acabar porque teóricamente quienes están administrando son los accionistas a través de administraciones judiciales y hay tremendas peleas, y discúlpame la palabra, broncas. No, y se agarran a tiros además de vez en cuando. Exacto, y matan gente. Y matan gente además. Exacto, entonces ahí tienes dos grupos de accionistas que están buscando
por la vía de las dirigencias, controlar el ingenio y controlar los campos. Entonces ahí nunca se ha instalado la Junta. Tenemos más o menos 5.000 acreedores ahí haciendo cola. Entonces, este problema, que ya lo vemos en Aropucalá, que de alguna forma se ha visto en otros procesos, hacen que no todos los procesos concursales sean exitosos. Son exitosos cuando hay buena fe y cuando la mayoría de los acreedores quieren que esto salga adelante. ¿No es cierto? Porque si no, no funciona. ¿Qué fue el caso de este canal? Fue el caso del Canal 4, donde incluso las administraciones anteriores, hablando de la familia Cruciat, en esa parte... Se allanó. Se allanó y permitió el ingreso de una agente de proa como consultoría para administrar mientras el Grupo Plural entraba a comprar. O sea, hay experiencias negativas y positivas. Ahora, ¿por qué el decreto de urgencia? Porque a la luz de las experiencias negativas, tenemos que hacer que los actuales administradores salgan de la administración. ¿Es por eso que se ha dado este decreto de urgencia? Yo creo que el decreto de urgencia reconoce dos cosas. Primero, que el fútbol es una actividad deportiva, pero que también supone una actividad empresarial importante. Así es, son deudores del Estado. La segunda aspecto que reconoce el decreto de urgencia es que en el Perú no se puede hacer empresas sin pagar impuestos. Sí. Entonces, tú te recordarás que en el caso de Universidad de Deportes, la SUNAT incluso trató de rematar hasta en 3 oportunidades Campo Marú. No, hizo no solamente subastas. eso. El Congreso de la República les aprobó una ley para fraccionarles las deudas a cambio de que se conviertan en sociedades anónimas y no les dio la gana, ninguna se acogió. Además de ese todas las facilidades había y por haber. Pero, a ver, si nosotros quisiéramos hablar de un sistema y entendiéramos que este fútbol es un sistema, uno puede fácilmente deducir que las 3 o 4 equipos de fútbol más importantes de este país hacen y representan el 80% de la actividad económica en este sector. Consecuencia, este no es una... Y si tú analizas las crisis de los equipos más menos deudas, responden a la misma característica. Gracias. Y que la radiografía puede ser igual, un tema de gestión, un tema de no respeto a las normas de un gobierno corporativo, y sociedades de personas, que en el fondo tú sabes que las sociedades de personas generan una dispersión en cuanto al interés, y son las dirigencias las que aprovechan esta falta de interés y sentido de pertenencia de un socio, y obviamente, digamos, que no administran las cosas porque no tienen a quién rendir cuentas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tiene un proceso concursal de estas características? Yo quería terminar. Si estas características las homologas para un segmento de la actividad económica del país, que es importante no solamente porque es fútbol o realiza una actividad, o es muy poco o es mucho, sino en el fondo es un sector que atrae mucho interés. Entonces hay la necesidad de generar reformas en el sector. Y partamos primero que para hacer la reforma hay que reconocer la crisis y hay que buscar un mecanismo célere para resolverla. Entonces de ahí el decreto de urgencia. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de entrar a un proceso de concurso? Siempre los riesgos van a ser que se reestructure o se liquide, o que se reestructure mal. Por ejemplo, yo conozco casos de empresas que hoy día van a entrar a procesos de liquidación que se reestructuraron muy mal. Y se reestructuraron muy mal porque, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a reestructurar la deuda en 45 años. Y pusieron la deuda mucho. Y la verdad es que no había fundamentos para ese negocio. Entonces, las reestructuraciones pueden ser reestructuraciones, en términos del entrenador que nos llevó a España, mentirosas. Como los punteros mentirosos. Exacto. Entonces, vamos... Hay ese riesgo. Claro, ahora, el riesgo acá es, aparte de la consecuencia que pueda tener, tenemos que ir a un corte, me dicen, en este instante, pero vamos con más preguntas, no se muevan, regresamos.